¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludo como es ya costumbre desde tu canal de opinión y periodismo ciudadano desde la clandestinidad. En esta ocasión, como les prometí, a colación del Mes Internacional de la Mujer, tengo una invitada de honor que será la primera invitada de estas colaboraciones, de esta compilación que estoy haciendo para este mes, y me acompaña el día de hoy la licenciada Gina Argüello, que es abogada, miembro del colectivo Fortaleza, que es una organización de mujeres servidoras públicas que de alguna manera han sido violentadas por funcionarios, pero dejaré que ella nos platique un poquito más de esto. Hola Gina, bienvenida, gracias por el tiempo. Muchas gracias, Alex. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por tenerte aquí, por darte el tiempo. Pues les comparto como siempre, como ya saben, desde la clandestinidad es un canal dedicado a la opinión y el periodismo ciudadano. Esto, como saben, desde siempre que lo digo, con la intención de crear una cultura de conciencia, de que la gente opine, de que estemos al tanto de lo que trasciende en el país, en el contexto político, social, economía, seguridad nacional y todo lo que nos concerne. Bueno, pues como sabemos, el mes de la historia de la mujer se celebra cada marzo desde que la ONU lo proclamó como tal en 1975. El 8 de marzo, el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, fue así que lo estipuló la ONU. Pues este Día Internacional se conmemora alrededor de todo el mundo para hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan efectivamente alcanzar todo su potencial. De igual forma sigue para visibilizar la desigualdad y discriminación que aún, el día de hoy, sí, aún en el 2023, viven las mujeres en distintos lugares del mundo. Jalisco no es la excepción y como ya veremos, vaya que va a estar interesante la plática. Por ello, el día de hoy tengo el privilegio de invitar a la licenciada Gina Argüello. Como ya dije, ya la presenté, pues representante del colectivo Fortaleza, que nos estará hablando un poquito de el origen del colectivo y qué las inspira a hacer esto y que entendamos un poquito más el contexto de lo que se trata. Licenciada Argüello, ¿en qué momento decides formar este colectivo y enfocar tu atención a este tema tristemente recurrente en la actualidad? O sea, dedicar parte de tu vida a proteger los derechos de las mujeres, específicamente servidoras públicas. Pues mira, fue desgraciadamente por denunciar. En mi caso yo desconocía del tema de violencia de mujeres, de colectivos de mujeres, etcétera. Denunciando, busqué colectivos de mujeres que me fui dando cuenta en el proceso que existían, porque ni siquiera sabía que existían. Y entre esos colectivos de mujeres y reuniones con esos colectivos fui conociendo a otras mujeres que denunciaban en especial a funcionarios públicos. De acuerdo. Y al platicar con ellas comenzamos a coincidir en que no teníamos el apoyo o la voz que creíamos que necesitábamos, que creíamos que nos podían dar, y comenzamos a pensar que era porque eran funcionarios públicos, que no nos daban esa voz. Entonces decidimos juntarnos y empezar a publicar en redes juntas, y de ahí nace la idea de formar el colectivo, y se tiene de peculiaridad que son en contra de funcionarios públicos. De ahí conocí a Mara Guzmán, que ella denunció mucho antes que yo, al segundo visitador en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con violencia comprobada, acoso laboral, con testigos, videos, grabaciones del segundo visitador. Una persona que tenía que defender los derechos humanos estaba violentando a una de sus abogadas. Increíble. Mara Guzmán, quien tiene una enfermedad inmunoopresora, y no le quería respetar su incapacidad, etcétera, ¿no? Ahí conocí también a muchas más, pero entre ellas las que quedamos fue Vania Carranza, que ella fue abusada sexualmente por un directivo de la Secretaría de Educación, en donde ella ha sido muy agredida, juzgada por ser una mujer mayor de edad que ha sido abusada sexualmente, ¿sabes? O sea, ella ha sido muy juzgada en esa parte, que todavía tenemos muchos estigmas, estereotipos y esas cosas de que una mujer que es adulta, que pasa de los 30 años, como que si no puede ser agredida sexualmente. Claro, o sea, de repente tenemos muchos
lineamientos culturales donde, como dices, ¿no? Una mujer madura a partir de cierta edad no puede ser cuando realmente pues, no hay una edad para una agresión, ¿no? Así es. De acuerdísimo. Ok, entonces entiendo que ustedes están enfocadas a este colectivo, específicamente servidoras públicas, y la razón de ello es porque necesitan estas personas una voz, ¿cierto? Tú te consideras una voz dentro de ello. Oye, te pregunto, licenciada, ¿con qué frecuencia, a partir de tu propia experiencia, se da esta situación? Ahora bien, ¿hay protocolos dentro de las dependencias para reportar este tipo de acosos, de circunstancias? Se da mucho más de lo que se denuncia, como fuera de las dependencias, pero por temor al trabajo, a ser más acusado, a sufrir más las consecuencias por alzar la voz, se callan mucho las víctimas y simplemente se dan las renuncias. Cuando ya no soportan esto, simplemente renuncian en lugar de denunciar, y se da muchísimo más de lo que me gustaría. Si hay protocolos, si hay lineamientos que no respetan, no llevan a cabo, ignoran, o sea, están literal de adorno. De acuerdo. Platicaba yo con la licenciada Argüello un poquito antes de entrar a la entrevista, y yo le compartía también que al momento de preparar esta compilación de entrevistas tuve a bien contactar a un par de personas de áreas públicas, de servidores públicas en diferentes instancias, un par de ellas, y tristemente descubrí y vi que una vez que entendían el formato o de qué se trataba esto, decidieron no participar, y lo cual trae una preocupación de este lado, porque entonces me quedó más que claro, y eso reafirma lo que está diciendo la licenciada Argüello, que hay mujeres dentro del servicio público que temen represalias, que temen quedarse sin trabajo, que temen consecuencias, y por ello prefieren completamente pues guardar silencio y no opinar sobre un fenómeno que no solo es real, sino que es demasiado constante. ¿Estás de acuerdo con esto, licenciada? Así es. Mujeres sobresalientes en cuanto al tema de defensa de derechos humanos, que tienen un papel importante dentro del partido en turno, que es Movimiento Ciudadano, son totalmente indiferentes ante la denuncia o el señalamiento de estos importantes funcionarios públicos, ¿no? O sea, sí, caray, en este canal creo que las personas que me han seguido a lo largo de esta aventura saben que si bien no soy una persona partidista, es cierto que he sido muy puntual en marcar el tema con Movimiento Ciudadano, que más bien se maneja, y lo he dicho aquí sin ningún reparo, como una mafia, más allá de que como una instancia que esté dedicada a gobernar, que esté dedicada a, lo he dicho aquí en muchas ocasiones, a cumplir con la confianza que le dio el electorado, porque el electorado le dio la confianza al Movimiento Ciudadano de hacer las cosas diferente, y no solo no han hecho las cosas diferentes, sino que hay segmentos, hay áreas donde esta es una de ellas, donde siento que actúan como ni siquiera como el PRI en sus peores momentos. Pero bueno, al menos antes había formas, y bueno, en fin. Entonces, tú puedes compartirnos, licenciada, ¿ha habido repercusiones o represalias que tú hayas vivido, o que personas del colectivo ya hayan vivido, más allá de lo que las hayan amenazado, que sí haya habido alguna represalia? sí, claro. Bueno, represalias en cuanto a que somos súper vigiladas en el trabajo, cuando otras personas gozan de permisos o infinidad de facilidades, a nosotras somos vigiladas. Continuamente están hackeando o bloqueando nuestras redes, abriendo páginas falsas con nuestras imágenes, con contenidos falsos, sobre todo pornográficos, y es más por redes sociales donde nos han estado atacando con perfiles falsos. Y en el trabajo, te digo, súper vigiladas, súper limitadas, no podemos dar un post en falso, siempre nos tenemos que estar cuidando. Qué cobarde es esto, y lo digo abiertamente, de aquellas personas que efectivamente utilizan, siempre lo he dicho en esta plataforma, qué cómodo es opinar a partir de la clandestinidad, es a partir de una máscara, a partir de un perfil que no existe, de ser un bot. Qué cómodo es atacar, qué cómodo es todo esto, y creo que la licenciada ahorita está estableciendo eso, ¿no? Desde el anonimato siempre es comodísimo atacar, entonces es muy cobarde. Bueno, en fin, licenciada, ¿tú crees en tu experiencia, licenciada Argüello, que esta situación de alguna manera, yo no lo veo cercano, pero tú me dirás mejor, se revierta en el futuro cercano, en el corto, mediano plazo, largo plazo? ¿De qué depende?
¿consideras que es un tema político, partidista o de indiferencia? En nuestros casos, que son funcionarios públicos, pues claro que se va a revertir cuando Movimiento Ciudadano no esté en el poder. De acuerdo. Eso es obvio. Creemos que entonces sí la justicia va a prevalecer y se va a notar, ¿no? Pero mientras esté Movimiento Ciudadano, sean amigos de Alfaro y él los esté protegiendo, obvio no les vamos a poder hacer ni cosquillas, ¿no? Entonces seguimos agotando los temas legales estatales para impugnar en las nacionales, que es donde todas seguimos haciendo, impugnar en nacional derechos humanos y hasta hemos pensado en... ¿Corte Internacional? Sí, claro, pero eso es hasta que agote la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para las personas a lo mejor más jóvenes que no están tan familiarizadas con los temas legales, básicamente lo que la licenciada está argumentando es, si bien ellas tienen la intención de hacer valer su opinión en instancias ya más trascendentes como a nivel nacional, estas instancias especifican que se deben de agotar todos los recursos en la instancia local, es decir, en el Estado, ¿cierto? Entonces, una vez que en el Estado se lleve este proceso y se determine alguna situación, para bien y o para mal, entonces es cuando ellas podrían acudir a una instancia a nivel nacional o en su momento a escalarlo ya a una instancia también de derechos humanos a nivel internacional, ¿cierto, licenciada? Así es. Entonces, por lo que estamos platicando, y es algo que mucha gente lo siente y lo percibe, aquí ya por primera vez, yo ya lo había dicho, pero es la primera invitada que tenemos que con nombre especifica lo que yo siempre he venido diciendo a lo largo de estas 5 temporadas que ya tenemos, que es Movimiento Ciudadano actúa de una forma gangsteril y donde ciertamente no siento que haya una persona que sea violentada, que tenga la confianza de acudir a una instancia, sabiendo, sobre todo como servidora pública, que el jefe, el padrino de esta banda, el gobernadorcito, como siempre lo he dicho, pues protege a los suyos, ¿no? Entonces pónganse en el lugar, los invito a que por un segundo tengamos empatía y no seamos indiferentes y nos pongamos en el lugar de cualquiera de estas servidoras públicas que ha sido violentada y cualquiera de estas servidoras públicas que tienen que levantarse todos los días a ir a su instancia, a su dependencia de gobierno, sabiendo que están siendo vigiladas, monitoreadas, difamadas y todo esto, y que no hay una instancia donde ellas puedan ir que sea neutral y que les pueda dar algún dejo de esperanza o de paz, porque Movimiento Ciudadano se maneja de esta forma, ¿cierto? Así es. Caray, pues es lamentable y hago un llamado para las personas de Movimiento Ciudadano, a todas las personas, a los ciudadanos que están haciendo esto, que como siempre lo he dicho, nos hagamos más, nos juntemos y hagamos algo al respecto, porque yo siento que ya las marchas ya ni siquiera son suficientes. Entonces, lamentablemente, tenemos una memoria selectiva, lo estamos platicando, y no nos importa nada de esto hasta que le pasa a un miembro de nuestra familia, hasta que le pasa a mi pareja, hasta que le pasa a mi hermana, a mi mamá, este tema, y no debería ser así, deberíamos de frenar esto. Yo te pregunto a ti, licenciada, aparte de tu colectivo, ¿cómo ves este tema de la violencia escalada? Bueno, aquí están amenazas y todo, pero los feminicidios en un país como México van lamentablemente al alza. Jalisco está liderando ese tema, tristemente. Ahí sí, en vez de liderar el trabajo y todo, no, en feminicidios, ¿cómo no? Va lamentablemente al alza. ¿Qué crees que sea la causa principal de este cáncer que afecta a nuestra sociedad? ¿Y qué acciones inmediatas tú de poder implementarías para frenar este mal? Aquí en Jalisco, para empezar, que está en la alza, por supuesto, la administración de Movimiento Ciudadano. Entre la indiferencia, la corrupción, la impunidad, y que Alfaro declara que son cuentos y que aquí no pasa nada. Y yo me imagino que es para proyectarse nacionalmente para ser presidente y por eso sigue tapando el sol con un dedo, ¿no? Y decir que en Jalisco no pasa nada. ¿Qué haría? Pues haría que las instituciones que defienden a las mujeres trabajaran, deben de ser bien capacitadas, deben de estar, las personas que laboran ahí están saturadas de trabajo y no tienen un buen sueldo, están cansadas, o sea, necesitan más personal bien capacitado. Y también ellos necesitan apoyo psicológico. ¿Te imaginas ser un funcionario en donde todos los días estás viendo violencia, que llegan mujeres entre golpeadas, desaparecidos, denunciando homicidios, feminicidios de sus hijos, etcétera? Claro. O sea, también creo que les falta capacitación a los pocos que ya están, que son insuficientes, y destinar más recursos
para que se fortalezcan y se abran más instituciones de eso. O sea, queda claro que las instituciones que tenemos, voy a darles el beneficio de la duda, bien intencionadas, no tienen la capacitación. Así es. No tienen el personal, no tienen no el apoyo. Imparciales, perdón. Eso no sobre todo. Es algo que le iba a preguntar, pero ya me adelantó la pregunta, licenciada. ¿Tú sientes que, por ejemplo, las instituciones, no le voy a poner nombre, pero a donde tú has acudido, realmente tengan un interés genuino en llegar al fondo de esto? Siempre y cuando no sea un funcionario, un amigo de Alfaro, algún recomendado, ¿sabes? Si es cualquier persona que no les represente, creo que ahí sí apoyan más a la mujer. Pero en nuestro caso, que son funcionarios reconocidos, no, siempre buscan proteger al agresor y desviar el delito por otro menor, etcétera. Archivar las quejas, archivar denuncias, todo archivar. Que es el caso que te ha todas sucedido. las de acuerdo. Sí. Pues nada más recordarles a las personas que nos están viendo en el canal que vivimos en un estado donde la mujer está tan insegura que los feminicidios están a la alza, estamos en los primeros lugares, estamos en el top 3 por lo menos. Y no olvidar, les invito yo siempre, aquí lo saben, quienes están pendientes de esto, les invito a no olvidar que en Casa Jalisco, al inicio del sexenio de Alfaro, una mujer buscando ayuda fue asesinada a la entrada de Casa Jalisco. O sea, si una mujer no se siente segura yendo a donde despacha el gobernador del estado, tenemos un problema. Pero tenemos un problema de memoria selectiva y de amnesia. Porque eso sucedió, no lo soñé, no lo vi en una serie, no lo vi en una peli, eso sucedió en Jalisco y como ese caso ha habido muchos. Imagínense, si el ciudadano de pie, si la mujer de pie común y corriente no se siente segura, las funcionarias, o sea, no hay una mujer segura en Jalisco. Y no hay a partir de la indiferencia del gobierno del estado en no atender las causas de origen de la violencia contra la mujer y los feminicidios. Así es. ¿Coincides? Caray. Oye, licenciada, ¿cómo ves tú esto de las cuotas de género en las instituciones? Porque, como decía yo, tristemente vi al querer hacer esta compilación que hay mujeres que prefieren no opinar con tal de no perder su empleo o no verse afectadas. Las cuotas de género, así están, solo ocupadas por mujeres que pueden controlar para no opinar y no hablar. Son las mujeres que ocupan estas cuotas de género, ¿sabes? Mujeres que no obedecen a nadie, que son independientes, apartidistas, de verdad no están ahí. Las mujeres de Movimiento Ciudadano son mujeres de Alfaro. ¿Sometidas? Claro, por supuesto, por dinero, por interés, por posición política, por el hueso, por lo que tú quieras, pero están ahí sometidas a Alfaro. Bajo esta premisa, ¿consideras, licenciada Argüello, que la mujer es enemiga de la mujer? Mira, hemos estado educados bajo el sistema patriarcal, donde nos enseñan a competir entre mujeres y donde para ser mejor mujer tienes que ser mejor que las demás y si no las tienes que pisotear o algo. Pero creo que esto va cambiando y también creo que deja de existir cuando encuentras esta empatía en un colectivo de mujeres. Por ejemplo, cuando yo conocí a las mujeres que denunciaban y que pasamos por lo mismo, no somos competencia, nos ayudamos y nos gusta estarnos apoyando una a la otra. En el caso de que una mujer de Movimiento Ciudadano no nos apoya, primero porque no ha sido víctima, ¿no? Claro. Porque si ha sido violentada, al final de cuentas ella lo ha permitido y ella es algo que quiere intercambiar, ¿no? Pero entre mujeres violentadas creo que sí nos apoyamos, pero es algo nuevo que se va dando, que tenemos que dejar y educarnos sobre todo, dejar atrás este sistema patriarcal y estarnos educando nosotras. Creo que es mucho menos que hace unos 10 años, por ejemplo. Claro, entiendo. Hay que mencionarlo, y yo lo platicaba con la licenciada Argüello antes de grabar esta
esta entrevista, y es, creo que tiene muchísimo mérito. Mencioné ahorita una fecha, hace 10 años esto pues ni siquiera se concebía, eran temas que se seguían barriendo por debajo de la alfombra y que ahí estaban incómodos, pero se tapaban. Ahora no, ahora hay un poco más de apertura para que las mujeres salgan y expresen su opinión, por eso es que ya se forman colectivos y todo esto. Sin embargo, hay que entender, y como les digo, hay que ponernos en el lugar de la otra persona, y admiro la valentía y el valor que requiere, porque en un estado como el de Jalisco, donde el gobierno del estado es una mafia, pues es de terror, por decirlo menos, levantar la voz, alzar la voz y decir, oye, tu funcionario, que pues es tu amigo, tuvo a bien hacer esto y aquel otro también, porque entonces se vuelve de miedo andar por la ciudad, se vuelve de miedo ir a trabajar, se vuelve de miedo ir al súper y hacer una vida normal, cuando sabes que tienes el poder del Estado, que no es cualquier cosa, hay que decirlo, el poder del Estado, las instituciones del Estado, para hacer contigo lo que fuere, difamarte, apresarte. Por cierto, hablando de esto, hay un caso de una funcionaria, Ministerio Público, que denunció también así ahí por ahí a una persona y fue detenida y fue llevada y fue, o sea, esto es común. ¿Estás de acuerdo, licenciada Argüello, que tú, a partir del poder que tiene el Estado de elaborar casos, por qué no decirlo, podrías incluso verte afectada en no sé, de ir a la cárcel, ¿no? En un momento dado. Claro, cuando yo empecé a denunciar, empezaron difamándome, abriendo páginas pornográficas con mis fotografías, y después a pagar a pseudoperiodistas, la bitácora política que está en Twitter, claro, a decir que yo tenía procedimientos de corrupción en donde tengo mi plaza base, que es en Secretaría de Hacienda. O sea, te armaron un caso. Quisieron armarte un caso. No pudieron. Y me decía varias personas cuando estaba denunciando que si yo hubiera tenido, como popularmente se dice, cola que me pisen, me hubieran callado de inmediato, pero no encontraron y yo creo que no quisieron fabricarlo, o no sé si no pudieron, o entró alguien coherente y dijo, párenle, porque incoherente hasta el gobernador, ¿no? Que al momento de que se filtraran las medidas cautelares y la denuncia en contra de Marco Valerio, el secretario del Trabajo, se atrevió a salir a decir en la primera entrevista que eran cuentos, cuando ni siquiera había escuchado nada de mi versión, ni de los hechos, nada más por proteger a su amigo, al cual están candidateando ahora dentro del Movimiento Ciudadano, ¿no? Protegiendo su imagen. O sea, dices tú, si tienen respaldo desde antes de comenzar una investigación del gobernador, ¿cómo crees que van a resolver las fiscalías, derechos humanos, CISEN y todas las dependencias que estén por debajo del gobernador? O sea, es la famosa línea, ¿no? Tienen línea del gobernador de decir... Y la dio públicamente, a medios, o sea, sin reparo, con toda la desfachatez y el descaro del mundo. Todo esto está documentado, obviamente. Pueden seguir a la licenciada Gina al finalizar la conversación. Nos va a compartir sus redes sociales y la del colectivo para que ustedes también se empapen y se informen de esto y sepan que esto no es de ninguna manera algo que se sacó de ahí de la chistera ni nada, sino que esto es algo que está documentado, que está sucediendo, que es real y que no es la única persona. Se tuvo que hacer un colectivo de tantas personas, quiero pensar, Gina, de funcionarias públicas que están en esta misma página y que no todos tienen el tiempo o de venir a platicarnos, ¿no? Porque también tienen sus familias todo el tema. Por ello le agradezco a la licenciada. Oye, licenciada, ¿vives con miedo? Sí, vives con miedo, pero llega un punto en que puede más el hambre y la sed de justicia, de no callarte, de empoderar a otras mujeres a que no se dejen, que denuncien y que en algún momento esto debe de cambiar. Como dices tú, quizás no me toque verlo a mí, pero le vamos abriendo el camino a las personas que vienen detrás y que esperemos que esto disminuya, ¿no? Que los agresores se la piensen más al momento de agredir, que se detengan, que se deje de agredir, de hecho, tanto a mujeres como a hombres. No es la intención de que más mujeres griten, sino que pare esta violencia, que desde casa se eduque a los niños y a las niñas con la equidad de género, con todos estos valores que evitarían todos estos problemas.
Creo que ahí lo que platicábamos también un poquito, y es lo que mencionaste, yo te dije antes de iniciar esto, que a lo mejor a ti y a mí ya no nos va a tocar en este cambio generacional ver esa evolución en la forma de pensar y esa evolución en las instituciones también, pero posiblemente podemos comenzar desde casa, hacer desde nuestra trinchera, a efectivamente educar al futuro, a los chavitos, y esto también yo lo hago, sirva el ejemplo del caso de la licenciada y el colectivo, para que también las niñas que están viendo esto, las chavitas, las jovencitas que están viendo esto, también se sientan respaldadas y sepan que se puede. En este caso es un colectivo de funcionarias, servidoras públicas, cierto es, pero también hay instancias que pueden ayudar a todos los segmentos de la población femenina para que se atiendan, porque lo platicábamos y le digo a la licenciada que justo la semana pasada en Casa Jalisco, una niña la violaron en un aula de la UDG, ¿no? Entonces imagínate, si tú como padre mandas a tu hija a la escuela, a la prepa, y te la regresan violada, pues imagínate en qué estado estamos y qué pasó. No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque siento yo que no hay un marco jurídico que le dé la relevancia y la seriedad a este tipo de casos. Creo que nos la navegamos en la ignorancia y sobre todo en la indiferencia, y sería cuestión de que las instituciones se pusieran realmente, pero también ellas, a capacitarse y entender de fondo para poder darle un seguimiento parcial a este tipo de situaciones, porque el ciudadano merece justicia sí o sí, por eso votamos por quien votamos, llámese funcionarias públicas o ciudadano de a pie. El ciudadano lo que busca es seguridad, lo que busca es justicia, lo que busca es vivir su vida, y bajo el gobierno de Movimiento Ciudadano, yo tengo 5 temporadas diciéndolo aquí, se perdió completamente la sensación de seguridad, de paz y de estabilidad en el Estado. ¿Estás de acuerdo, licenciado? Se perdió Alfaro en Tlajomulco, allá se quedó. Caray, es que, bueno, sí, para empezar, bueno, ese es otro tema, pero yo aquí lo he dicho siempre, desde la temporada 1-2, me acuerdo que dije que si las instituciones no permitieran el chapulineo, pues esto no habría pasado, señores. O sea, y vivimos en este estado donde antes no sucedía, los chavitos que están viendo esto, no, a lo mejor no les tocó, pero no podías haber sido presidente municipal de Zapopan y en la siguiente elección participar en Guadalajara, pues simplemente pues, ahí te la llevas. Y ya ahorita pues acomodan toda la arena política para sus beneficios. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un conglomerado de grupos políticos que, lejos de manejarse como funcionarios públicos, se manejan al verdadero estilo de la mafia. ¿Estás de acuerdo? Como empresa privada del Estado. Como empresa privada del Estado, lo hemos platicado aquí, tienen sus instancias de, lo he dicho por aquí, de bienes raíces, que son buenas para gobernar, inmobiliarias, pero son buenazos para hacer ejercicio, para hacer bienes raíces, edificios nuevos, todas estas cosas. Bueno, en fin, lo hemos visto. Entonces, licenciada, ¿cómo ves a la mujer en el presente? ¿La ves segura? ¿La ves feliz? ¿A la mujer mexicana, a la mujer tapatía? En el presente la veo amenazada, insegura, y que tiene que estar luchando por seguridad, por igualdad y por todos estos elementos que se deberían de dar de cosa natural, igual que los hombres, de equidad, ¿no? Que somos unas mujeres del presente que nos toca luchar para obtener eso para nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros. Híjole, interesantísimo que lo diga de esa forma, porque justamente mi siguiente pregunta era: ¿qué mensaje quieres compartirle el día de hoy, licenciada Argüello, a las niñas del presente, efectivamente, que serán las mujeres del futuro? ¿Hay esperanza? ¿Qué hay que hacer? Tú como mujer obviamente les puedes hablar en un idioma que te van a entender mejor que, por ejemplo, yo. ¿Cuál es tu mensaje para todas estas niñas, adolescentes, mujeres, maduras, sin importar, que te están viendo? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el mensaje? Pues primero, si hay una mujer violentada, que sepa que existimos, porque yo cuando comencé a denunciar no sabía que existían los colectivos y estaba muy sola. Cuando encontré a mujeres que pasaban por lo mismo que yo, sientes un acompañamiento y una hermandad y te empoderas con otras mujeres, ¿no? Que sepan que no están solas, que no se callen, que su silencio no las protege, al contrario, las debilita, y van a saber que cuando no se callan y denuncian,
te empoderas y quedas más protegida, porque después la gente pone los ojos en ti y está al pendiente de ti. A esas niñas que sean lo que quieran ser, que busquen solamente lo que les haga felices, sin importar si es de niño o de niña, igual para los niños, que no los limiten por ser hombres. Claro. Y pues que esto es algo que algún día se va a lograr, la equidad de género, y que todos estén en igualdad de circunstancias. Creemos que así va a ser y agradecemos el día de hoy a la licenciada Gina Argüello del colectivo Fortaleza. Seguramente me encantaría que hubiera más colaboraciones, tal vez en el futuro así sea. Gina, para finalizar, ¿nos quisieras compartir dónde te pueden contactar, tus redes sociales, las del colectivo? Bueno, mi Facebook está hackeado o bloqueado, pero Twitter es @Giarmi y el del colectivo es @FortalezaMH. De acuerdísimo. Gina, pues un gusto, gracias por tu tiempo el día de hoy. Espero no sea la última vez, espero este mensaje llegue a donde tenga que llegar y hagamos algo como sociedad para pelear por nuestros derechos, porque si ellos no lo hacen, pues entonces tendríamos que hacerlo nosotros. ¿Estás de acuerdo? Ahí van a estar, les voy a dejar las redes sociales también por aquí y espero no sea la última vez. Gina, muchas gracias por tu tiempo y te hago portadora de un abrazo de solidaridad a todas las personas de tu colectivo. Muchas gracias, Alex. Nos vemos como siempre, ya saben, desde la clandestinidad.